Muy bien, buenas tardes. En nombre de King, pues le damos la más cordial bienvenida a esta actividad que con mucho cariño, pues el Laboratorio King ha tenido por realizar. Como anécdota, esta es una actividad que la tuvimos planificando tiempo atrás. Tuvimos varios inconvenientes en el camino, nos cambiamos como 3 veces de lugar, pero al fin estamos aquí, ¿no? Y a mí me dicen, hay que dar una charla en León, y yo digo, por supuesto, porque yo soy de acá. Y muy orgulloso de ser leonés. Y ahora que vamos a tener ese bonito estadio, espero que los Leones de León, pues, les vaya bien en béisbol. Bueno, sin más, quería agradecerles especialmente que tomaran el tiempo para poder venir a una charla que no es lo habitual en el gremio. No es común que se dé una charla sobre diagnóstico de lesiones orales. Lo común es hablar acerca de alguna técnica de estratificación de restauraciones, alguna técnica quirúrgica, procedimientos con implantes, diseños de sonrisa y demás. Yo por eso siempre le agradezco a Laboratorios King porque siempre se preocupa por este tipo de temáticas que son altamente relevantes. El mundo de la medicina y la patología bucal están tanto o más grande que la misma restaurativa a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros no estamos tan al tanto de los cambios que están pasando en esta área. Hoy, por ejemplo, se está llevando a cabo el SOBE, que es el Congreso de Medicina Oral y Patología en Brasil, y es uno de los congresos latinoamericanos más grandes. Recién en junio acaba de pasar el Congreso Internacional de la Asociación de Patología y Medicina Bucal a nivel mundial que se realizó en México. Y una de las premisas fundamentales siempre es de que hay que estar atentos y que nuestros pacientes llegan a la consulta muchas veces sin saber que tiene una lesión y a veces, como quizás no es nuestra área, terminamos nosotros por quedarnos con la ceguera clínica, no notar esos cambios y pasarlos por alto, cuando es nuestra obligación pues verlos a tiempo. Entonces, sobre esa línea y con esa pequeña introducción, vamos a hablar acerca de los principios diagnósticos. A nivel mundial, las lesiones orales han cambiado mucho en cuanto a la predilección en cuanto a sexo. Si nosotros nos remontamos tal vez unos 20 años atrás, veíamos una clara y marcada tendencia a que los pacientes del sexo masculino tuvieran lesiones orales y muy desplazado, muy atrás, están lo que serían la afectación en el sexo femenino. Hoy en día, prácticamente en Europa, esa relación es exactamente la misma. Y por esa razón significa de que los hábitos que tienen tanto hombres como mujeres cada vez se van acercando hacia prácticas peligrosas que terminan generando la incidencia de nuevas lesiones cada año. A nivel mundial se diagnostican solo el 2% de lesiones potencialmente peligrosas. Nosotros podemos pensar, 2% es muy poco, es casi nada. Significa, por lo tanto, y podemos hacer una interpretación errónea de este dato y creer de que son muy pocos los casos que se presentan. Sin embargo, este 2% es solamente el registro clínico, pero los datos de cáncer oral cada año aumentan. Solo en el año 2021, 6 millones de personas a nivel del mundo perdieron la vida a causa del cáncer oral, que es prácticamente la población de Nicaragua. Y estas lesiones terminan generando o cegando la vida de los pacientes porque son diagnosticadas tarde. Y el dato que es aún más alarmante es que estos pacientes han tenido a lo largo de 5 años por lo menos unas 10 citas odontológicas y al menos unos 3 odontólogos que han visto a este paciente. Entonces se vuelve especialmente importante que nosotros podamos hacer esa detección temprana. En el año 1986, el doctor Baucott hizo un estudio clásico que fue presentado en el Journal de la ADA sobre las lesiones más frecuentes en cavidad oral que se presentaban en pacientes de Estados Unidos. Y si ustedes analizan un poco, se hizo una evaluación de 23.616 pacientes y excluyeron en la evaluación que hicieron enfermedades como caries y enfermedad periodontal. ¿Y qué fue lo que encontraron?
que la lesión oral o el cambio oral más común era una leucoplasia. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes acá alguna vez, algún paciente, ya sea cuando eran estudiantes, ya siendo doctores también, han visto un torus, ya sea palatino o mandibular? Levánteme la mano, ¿quién ha visto alguna vez en un paciente torus? Ok, perfecto. Si ustedes se fijan en esta tablita, voy a hacerle zoom. En primer lugar está la leucoplasia y luego tenemos torus palatinos o mandibulares. ¿Qué nos dice esto? Si usted ha visto un torus, se le ha ido una leucoplasia. Traduciendo un poco para estos datos de 1986. Pero claro, alguien me puede decir, es que la sociedad estadounidense de esa época era bastante consumidora de tabaco y nosotros estamos lejos de estos datos. Y hoy tenemos, aparte del consumo de tabaco, tenemos los peligrosos vapes. Y cada vez pacientes más jóvenes, de 15 y 16 años, por no escandalizarlos, de niños que he visto que ya a los 12 tienen vape, están iniciándose en este mundo que terminará por generar pues eventualmente complicaciones más tarde que temprano. Cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio oral, el método MIND descrito por este doctor, el doctor Bowcott, dijo de que había que establecer una clasificación según estas posibles situaciones: metabólico, inflamatorio, neoplásico, del desarrollo, y en el año 2014 se integró el idiopático. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una enfermedad periodontal, ¿dónde lo clasificamos? Metabólico, neoplásico, del desarrollo, idiopático, ¿no? Inflamatorio. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un quiste dentígero que aparece en dientes retenidos, por ejemplo, caninos o molares inferiores, sobre todo a tercera, ¿lo vamos a ubicar en algo metabólico? No. ¿Inflamatorio? No. Es algo del desarrollo. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a hablar de un fibroma, estaríamos en la parte neoplásica. Y si hablamos de un carcinoma, también estamos en la parte neoplásica. Pero por un lado tenemos lo maligno y por otro lado tenemos lo benigno. Ahora, la diferenciación entre una infección que eventualmente tiene unas características inflamatorias notorias, porque aquí encontramos desde traumas, lesiones reactivas, infecciosas y de tipo inmunológico, nosotros podemos cometer el error de manejar un agrandamiento o una tumefacción como una infección. Y lo clásico es mandar antibióticos por un tiempo, 5 o 7 días, algunos lo mandan por un poco de tiempo más, y al final, si no le damos seguimiento a ese paciente, terminamos viendo de que la lesión, lejos de disminuir, pues está igual, ha aumentado o se ha agravado. Entonces necesitamos nosotros tener algunos signos, algunos datos que nos lleven a un mejor diagnóstico. ¿Y cuál es una de las metas que quiero que consigamos hoy? Que si ustedes tienen una duda, le pregunten a aquellos colegas o remitan a aquellos colegas que eventualmente les pueden dar una respuesta mucho más efectiva porque están en el campo. A mí me alegró mucho, por ejemplo, ver el día de hoy a mi colega el doctor Quintana, que está aquí. Así que si tienen alguna duda, alguna consulta de alguna lesión rara o atípica, no lo piensen 2 veces. Doctor, ahí nos pasa su número para que se lo demos al público y ahí lo puedan tener, ¿no? Entonces la interconsulta es fundamental. Pero cuando nosotros atendemos por primera vez al paciente, nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo, porque es tiempo valioso, porque cuando vamos a referirlo, nosotros al menos tenemos esta parte de la hojita que ustedes tienen ahí en sus mesas, que hoy vamos a aprender cómo la llenamos a través de unos ejercicios que vamos a hacer un poquito más adelante. En la cavidad oral se pueden manifestar diferentes formas, las diferentes patologías que pueden aparecer. Podemos tener desde anomalías hasta patologías que pueden aparecer y a veces nos pueden confundir. A mí me ha tocado ir a Granada, a una clínica, por un doctor que me llama porque le notó algo raro en el borde lateral de la lengua del lado izquierdo en el tercio posterior. ¿Y de qué se trataba? De las tónsilas linguales. Una estructura anatómica normal, habitual, que encontramos en la lengua, que tiene un aspecto verrucoso que a veces me puede, a mí, pues,
desafiar a ver de qué se trata? Sí, para eso existen las pruebas diagnósticas. Cuando yo tengo dudas, aplico pruebas diagnósticas y si esas pruebas diagnósticas me terminan dando un valor positivo, pues entonces sí significa que no es un cambio o una variación de la mucosa. Desde el espectro de lesiones blancas, rojizas, elevadas, ulcerativas, existe una amplia variedad de lesiones que los pacientes tienen ahí. Y yo les voy a comentar algo. Ya llevo casi unos 17 años de estar en Managua y cuando estoy al frente de la cátedra de patología, cuando yo recibí esa clase no habían requisitos. El único requisito, pues, anterior a mí era eventualmente tener una nota probatoria. Pero luego comenzamos a implementar el hecho de que tenían que encontrar en sus pacientes algún tipo de cambio, algún tipo de anomalía, alguna patología. Y eso hacía que los muchachos terminaran por ver algo, ¿no? Desde una úlcera, desde una lesión papilomatosa, desde, por ejemplo, una lengua fisurada, una lengua geográfica, hasta patologías que realmente el diagnóstico es un poco más desafiante. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que si nosotros nos proponemos, podemos encontrar los cambios orales. No esperemos, por ejemplo, encontrar lesiones así, tan marcadas como en estos ejercicios, que son claramente notorios. El paciente probablemente va a llegar por eso. Hay algunos casos extremos de pacientes indiferentes donde van a llegar porque le haga su prótesis, sus restauraciones, le pongan sus brackets, y eso, pues como no le duele, lo va a pasar por alto. Y nosotros tenemos que estar con los ojos bien atentos para ver el cambio más pequeño. Porque el cambio más pequeño puede ser el inicio de algo que vaya desarrollándose en los próximos 5 o 10 años y luego sea una patología complicada de tratar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista emocional y familiar para el entorno de ese paciente. Cuando nosotros tenemos un cambio en la cavidad oral, nosotros tenemos que recurrir al proceso diagnóstico. En este QR, ustedes lo pueden escanear y ahí van a poder, pues, seguir paso a paso cómo se caracterizan las lesiones según estos pasos del proceso diagnóstico. Cuando nos encontramos algo raro en la cavidad oral, nosotros primero tenemos que descartar de que se trate de una estructura anatómica. Y por ejemplo, si encontramos una elevación que está en relación a las molares, es bilateral y es asintomática, ¿en qué voy a sospechar? ¿Qué estructura anatómica encontramos a nivel de los carrillos cerca de las molares superiores? Exactamente. He ido a Rivas a ver un caso, porque no me mandaron fotos, de un paciente que tenía una papila de Stenón inflamada. Y el doctor pensaba que era una tumoración. A veces el proceso semiológico es fundamental para poder llegar a un diagnóstico un poco más certero. Con esto no los quiero que se alarmen por algo, pero sí tener un poco más de seguridad a la hora de diagnosticar las diferentes lesiones. Si encontramos un buen tip aquí es, ok, usted ve una elevación, busque la papila de Stenón. ¿No la encontró o sí la encontró? Sí la encontró. Y está algo ahí, entonces ya eso ya me indica alguna variación. Entonces el color de las lesiones puede tener un gran matiz de colores, ¿no? Una lesión roja, ¿qué me puede estar indicando? Un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio. Si yo tengo un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿qué es lo normal? Que le duele al paciente, que tenga una sintomatología dolorosa, que me cuente una historia. Esto me empezó hace una semana, hace 3 días, ayer, y ha evolucionado de esta manera. Lo tenía pequeño, ahora está grande. Me dolía, según la escala de valoración análoga, un 3 y ahora me duele un 5. Y eso me ayuda más a poder pensar o sospechar de algo traumático. Pero si tengo algo rojo y tengo una placa roja que no duele en el borde lateral de la lengua, en un paciente que fuma, tengo varias red flags ahí. No me gusta que no te duela, no me gusta que esté en el borde lateral de la lengua y no me gusta que sea rojo. Podemos estar ante la presencia de una eritroplasia. Y una eritroplasia, que es una placa roja que no se confunde con ningún otro tipo de cambio patológico, casi el 50% de ellas ya son un carcinoma in situ. O sea que ese paciente puede llegar con esa placa roja en el borde lateral de la lengua y ya tiene cáncer y no lo sabe.
Y no lo sabe porque es una lesión que quizás no está tan a la vista y fundamentalmente porque no le duele. Y como no tiene dolor, pues simplemente dice todo está bien. Viene a nuestra consulta. Nosotros nos dejamos llevar a veces por el hecho, quiero que me restaure estos 2 dientes que se me fracturaron, o quiero que me haga un puente de unos dientes que me hacen falta, y caemos en la tentación de la ceguera clínica y nos enfocamos única y exclusivamente en lo que nos está pidiendo el paciente. Y es ahí donde tenemos que darle un alto. Mire, don José, mire, doña María, tranquila. Vamos a ver si podemos restaurarle esos dientes, hacerle ese tratamiento que usted quiere. Primero, déjeme tomarme mi tiempo para hacerle una evaluación clínica intraoral. ¿Cuánto tiempo dedicamos para esa evaluación clínica intraoral? ¿Cuánto es lo que la OMS recomienda? Al menos unos 45 minutos, haciendo el llenado de mi historia clínica, una historia clínica completa y una evaluación de las mucosas. Luego habrá tiempo para mi protocolo fotográfico, para hacer todo lo que tengan que hacer en el protocolo que vayan a hacer ustedes en la técnica o en la especialidad odontológica que estén desarrollando, pero hay que dejarle un tiempo para evaluar las mucosas. Y si yo encuentro algo raro, hay que ver si mi paciente está listo para que yo lo atienda o es apto para que yo lo atienda. Y si yo noto algo que no sé qué es, entonces remito. Caracterizo la lesión y termino remitiendo. Por ejemplo, las características superficiales, si es liso o es rugoso, normalmente lo rugoso me indica, en patología hay muchas reglas, pero cada regla tiene su excepción. Usualmente lo rugoso me puede indicar algún rasgo de malignidad. Tenemos bordes, los bordes regulares me indican algo benigno, los irregulares me indican algo no benigno. En la movilidad, más que todo, se refiere al contenido, la resistencia. Por ejemplo, ¿qué les preocuparía a ustedes en cuanto a la consistencia de una lesión elevada en el borde lateral de la lengua? ¿Qué consistencia a ustedes les despierta las alarmas? ¿Algo resistente o algo friable? En el borde lateral de la lengua, ¿qué les preocuparía? ¿Algo friable o algo resistente? ¿Algo que se mueve o algo que se opone a que yo lo mueva, que se sienta durito? Yo encuentro en el borde lateral de la lengua algo resistente cuando su consistencia es blanda, elástica, y yo me preocupo. Y si lo que yo siento es resistente e irregular, puede que sea un carcinoma. Y un carcinoma en la lengua avanza rápido. Y eso empezó algo pequeño y siguió 2/3 o 1/3 de la lengua ocupado, pues ya merece una evaluación mucho más exhaustiva. La sensibilidad me ayuda mucho para poder establecer lesiones que son inflamatorias o infecciosas. Por ejemplo, algo indoloro ya me llama la atención. Si hay un cambio y no hay una sensación dolorosa, me llama la atención porque el sistema inmunológico no está haciendo algo al respecto. O no hay una batalla ya en el proceso inflamatorio como tal. Entonces ustedes tienen esta hoja que es para que realicemos algunos de los ejercicios. No vamos a hacerlos todos porque solo tienen una hoja, así que vamos a dividirnos y vamos a hacer 3 casos. Y primero vamos a dividirlos por número. De tal manera que vamos a decir usted es el número 1, usted es el 2, usted es el 3, usted es el 1, el 2, el 3, 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 el 1, el doctor Alonso ahí atrás, el 2 y el 3. Vamos acá, el 1, 2, 3, el doctor Quintana, 1, ¿cómo estamos? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La doctora de rojo es el 3 último. Entonces ahorita vamos solo con los 1. Bueno, vamos a empezar, por los 2. Vamos a ver. Primero hay que tomar en cuenta que yo lleno mi formato, pero llenar el formato no es todo. Yo tengo que tener un conocimiento, vamos a tener un conocimiento acerca de las características de la lesión, por ejemplo con el proceso diagnóstico, y ahí van las habilidades que yo pueda tener. Yo no puedo diagnosticar solo viendo algo, yo necesito palparlo, y la palpación me da mucha más información que simplemente la inspección.
¿Alguien recuerda a este doctor? ¿Alguien le dio clase? ¿El doctor Lugo? ¿Cuál es una frase famosa del doctor Lugo? Tiene muchas, yo sé, pero una que vale la pena que aquí la recordemos. Si no se las recuerdo. Que hemos vuelto bien amigos del doctor Marcelo Lugo, uno de sus hijos. Y la frase es: la práctica sin una base científica es peligrosa, pero solo el conocimiento sin práctica es vano. Entonces yo tengo que combinar lo que yo sé con las habilidades que yo puedo desarrollar para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, si yo tengo una buena historia clínica, yo tengo un conocimiento elemental de las lesiones orales, tengo una habilidad diagnóstica para detectar los diferentes cambios en la mucosa y tengo pues mi hoja de reporte de casos sobre donde voy a poner específicamente los datos que me ayudan a un diagnóstico, lo más seguro es que si esto lo envío a un laboratorio de confianza, voy a obtener un resultado que en este caso va a ser el diagnóstico. El diagnóstico es la suma de todos estos. Y yo me imagino que cada uno de ustedes, levánteme la mano quienes hacen prótesis parcial fija acá. Perfecto. ¿Y todos creen que van al mismo laboratorio? ¿Tienen su laboratorio de confianza? Y usted va a uno y no al otro por alguna razón. Entonces usted ha ganado ya la confianza de un laboratorio por algo. Usted dice, a mí me gusta ir aquí porque si de repente hay algún problemita, el técnico me dice, no te preocupes, tráelo y yo te lo repito. O de repente que, mira, la estructura metálica no calzó, no importa, cortala, ajustala, traela, yo la voy a soldar y te lo volvemos a hacer. No sé, pues ustedes sabrán cómo es la relación que tienen con su laboratorio. De repente que le dicen, te voy a traer todos los casos en el mes y te pago a final de mes. Creo que casi nadie hace eso, pero bueno, de repente usted tiene esa relación con su técnico, ¿no? Entonces, por alguna razón, usted al final trabaja con alguien, hace su equipo de trabajo. Y un estudio histopatológico, pues, tiene ciertas particularidades que debemos de encontrar. Ahora, estos son dos ejemplos de estudios histopatológicos. Vamos a poner que este es el A y este es el B. ¿Cuál les gusta más? Este es el A y este es el B. ¿Por qué le gusta más el B, doctora? Ah, bonito detalle. Porque de repente yo tengo mi técnico que él tiene una guía de colores y me lo presta. Y me dice, anda, tómale el color a tu paciente y me da tips para tomar el color. Tal vez él fue a una capacitación, a mí me enseña, mira, yo tuve este curso y con este curso yo aprendí a hacer X o Y cosas. Entonces, yo con esto tengo la enorme posibilidad de poder corroborar la información que está aquí. Yo trabajo con la doctora Génesis Mayorga y la doctora Génesis Mayorga tiene una frase muy buena y dice, yo no creo en diagnósticos hasta que los veo con mis propios ojos. Obviamente, con el lente del microscopio. Entonces, cuando yo tengo un paciente que me dice a mí me realizaron una biopsia hace 1 año, hace 2 años, y me trae los exámenes que le dieron, y porque la lesión recurrió, por eso la estoy viendo, y me trae un estudio de este, como dicen los muchachos, no sé, Rick. No lo sé, Rick. Porque aquí me pueden decir que la Santísima Trinidad se le presentó en la madrugada y le dio un mensaje. Pero aquí me van a decir eso y yo voy a buscar aquí a la Santísima Trinidad. Y yo le voy a decir, mira, no la encontré por ningún lado. ¿No será que hay algún error aquí? Entonces eso me permite a mí corroborar si lo que realmente me están plasmando ahí es lo que se dice o es lo que puedo apreciar a través de las láminas. Claro, para eso necesito un poquito conocer la interpretación histopatológica. No, doc, yo no me voy a meter a eso. ¿Qué le pasa? Entonces mandémoslo donde las personas que saben cómo manejar ese tipo de casos. Ahora, leer un estudio histopatológico es como interpretar una radiografía. Y ustedes le dan una ortopantografía y ustedes podrán notar si el estudio radiológico que les da coincide con lo que está ahí. Si ustedes le dicen, por ejemplo, el reporte
de que hay ausencia de terceras molares inferiores, ¿y usted qué dice? ¿Y esto qué es? ¿El Espíritu Santo manifestándose? No. Usted dice, no, aquí pasó algo. O esta no es la radiografía de mi paciente, o aquí hay un error. Entonces, eso me ayuda mucho a tener la confianza de un laboratorio para poder mandar mis muestras. ¿Qué pasa muchas veces? Hay un agrandamiento de tejido y de repente deciden extirparlo. ¿Por qué? Porque queremos ver cuál es el cambio histopatológico que tiene. No, es que me está estorbando para poner una prótesis. Ah, ya. Quitan el abultamiento que está cercano a un reborde residual, porque tal vez van a hacer un fijo, van a hacer un removible, quitan ese tejido extra y lo peor que podemos hacer con eso es tirarlo a la basura. Porque no sé qué pasó ahí. No sé si era una hiperplasia reactiva, no sé si era un fibroma, no sé si era algún tipo de tejido de granulación. O sea, muchas cosas pueden ser. Entonces, ¿estarían ustedes seguros de poder realizar un tratamiento que puedan garantizar? No se preocupe, señor, esta prótesis no se la cambia hasta en otra vida. Pero puede que se muera antes, porque tenía una lesión en la cavidad oral que tenían que tenerle o prestarle atención. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos el primer caso. Vamos con los número 1, ahí me había confundido, ahí lo siento. Número 1, miren acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una lesión que está ubicada ¿dónde? Ok, entonces vamos a empezar con nuestra hojita, ¿no? Lo primero que tenemos acá, bueno, los datos del paciente y eso pues son datos generales, ahí ustedes lo describen y tenemos después lo que son los hallazgos. Lo primero que tienen ahí describa las anomalías de los tejidos blandos. ¿Qué pondría usted? A ver, número 1. Aquí usted era 1, doctor. ¿Qué pondría ahí? ¿Qué? Mancha roja. Ah, ok, entonces el doctor dice una mancha roja. Hay una diferencia entre una placa y una mácula. Una placa es algo que está ligeramente elevado. Es como una alfombra que sobre el piso tiene un ligero relieve. Una mácula es algo que no tiene relieve. Y aquí, por lo del aspecto irregular, nos da la impresión de que sí tiene algo de relieve. ¿Qué me puede decir de los unos que más pudiésemos colocar ahí? Que es como poner 3 características básicas que tiene. ¿Alguno de los unos? El color rojo, ya lo había dicho el doctor. El tamaño, para eso pues habrá que medirlo. Muy bien, es muy importante medirlo. Decir, por ejemplo, la ubicación, ¿no? Con 3 datos que coloquemos de la lesión ahí, con eso nos podemos ir. Entonces después nos dice, marque con una X el tipo de lesión. Nos dice acá, vesiculobulosa, úlcera, mácula, pápula, masa, verrugo papular, nódulo o pústula. A los número 1, ¿qué no es esa lesión? Ok, muy bien, doctora. Úlcera no es. Y me encanta que la doctora me diga que no es una úlcera. Porque, por ejemplo, tengo una placa roja en la lengua. Le vamos a agregar otro dato que no duele. ¿Y creen que sea conveniente mandar ácido hialurónico al 1% de king? No duele, es roja. Está sobre la lengua, no se ve como que hay una expansión en la parte interna. Es muy pronto para decidir un tratamiento. No sé a qué me estoy enfrentando, pero a veces nos da vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. No, es como, no ando licencia, voy a salir a ver qué pasa. Y después, ahí viene la multa. Y aquí en León son bravos, los policías son bravos. Cuando lo quieren multar a uno, su extintor, su inspección técnica mecánica, sus tricos de repuesto. Había que tener tricos de repuesto. No, pero usted tiene que andar todo. A la gran chúrica. Bueno, ni modo. Consistencia, para eso tendríamos que palparlo. Les vamos a ayudar. Tiene una consistencia firme. Vamos a ponerlo ahí.
Y el color pues ya lo podemos determinar, la ubicación, el tamaño, para eso lo vamos a medir. La textura, ¿qué textura le ven? ¿Rugoso o lisa? Rugosa, se ve elevado, hay como verruguitas ahí en el interior. El contenido, eso lo vamos a saber hasta que lo palpemos. Vamos a saber si es sólido, líquido o blando o no líquido. La forma, oval, redonda, irregular, ok. ¿Y el número? Ahora, si la lesión solamente está ubicada en la lengua, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo fragmentos de la lesión acá, en el carrillo, en el paladar, yo digo que es múltiple. Pero si yo tengo una sola lesión ubicada en un solo sitio y no hay ninguna otra lesión similar en otra parte, entonces, pues yo puedo decir de que es una lesión única. Aunque claro, a veces las lesiones aparecen en espejo o testigo. Sobre todo las lesiones que siempre que vean ustedes una lesión en la cara dorsal de la lengua, siempre fíjense en el paladar duro. Porque si es algo infeccioso, podríamos ver, por ejemplo, una manifestación a nivel del paladar. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ir llenando los datos, vamos a ir poniendo las características que tiene la lesión y vamos llenando con la X como lo hicimos, ¿no? Entonces, aquí nos pregunta, vamos a hacerle zoom. Sintomatología, ligera molestia al ingerir alimentos y hablar. Ligera molestia. ¿Aquí qué nos pasa? Aquí una de dos, o la lesión por su naturaleza que degrada el epitelio y pone el tejido conectivo nos genera dolor, o que exista algo que es muy frecuente, que son los traumas secundarios. Si yo tengo una elevación del tejido conectivo, porque algo está creciendo en el tejido conectivo, y me adelgaza mi epitelio, yo ingiero alimentos, como y demás, eso genera una fricción que adelgaza aún más el epitelio hasta erosionarlo, generándome pues una lesión que tenga una sensación dolorosa. Puede que la naturaleza original de la lesión no sea dolorosa, pero este trauma sobreagregado termina por generar esa sintomatología. Sobre todo porque está ubicado en un área de trauma frente a los alimentos. Claro, si yo lo encuentro en la cara ventral de la lengua, ahí el trauma por alimento está como que un poquito difícil, ¿verdad? Ok. Después vamos a la otra parte de la hoja. En la otra parte de la hoja, lo que nosotros vemos es la lesión puede estar intraoral en cada una de las diferentes áreas y también puede generar alguna manifestación extraoral que se pueda ver de frente o lateral del paciente. Algunas veces encontramos cambios que se notan ante los estudios radiográficos, como un odontoma, un queratoquiste, un ameloblastoma, un quiste dentígero o incluso un quiste óseo neurismático. Eso siempre y cuando nosotros tengamos un estudio imagenológico disponible. Después se viene una de las cosas más complicadas, que es, por ejemplo, los diagnósticos. Algo de los que critica mucho el laboratorio, cuando uno va a dejar algún caso, ¿qué es lo que le puede decir su técnico, su laboratorio, para decirle, no te puedo sacar el caso? Ajá, una impresión que no esté bien, que no se marque bien la línea de terminación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Me puede decir el técnico, mira, doctor Eric, fíjate que aquí te faltó tal cosa. Bueno, que puedes tener mucho trabajo también, pues, pero bueno, hacemos un espacio, hermano. ¿Qué otra cosa, perdón? La preparación. Sí, la preparación. Mira, te faltó esa. No me gastaste nada por vestibular. ¿Qué te está pasando? Línea de terminación, ¿sabes lo que es? Porque aquí no la veo. Cosas así, ¿no? ¿Y qué color es esto? Ah, vos ponerle 65. Y después el paciente no me gusta, ¿no? Porque tal vez no tomaron el color. Entonces, una de las cosas que pasa es que uno debe tener alguna noción a qué me estoy enfrentando, ¿no? O sea, qué es lo que probablemente es lo que yo descubrí ahí. Y armar los diagnósticos diferenciales, pues, implicará de que yo piense en qué patologías tienen las características que yo he remarcado ahí. Entonces, ¿qué les recomiendo? Con todas estas características que ustedes tienen acá,
Ustedes se pueden ir al libro de los diagnósticos diferenciales. Quien quiere ese libro me puede escribir, ahí la doctora Giovanna les puede pasar mi número para que yo se los mande por PDF, está en inglés y eso es el único problema, donde usted busca las características según estos parámetros y ya le da una lista de posibilidades. Y usted podrá ir viendo qué caso se parece más para establecer los diagnósticos diferenciales. Entonces eso ayuda mucho, ¿no? Para poder establecer esa parte. Entonces miren acá. Aquí hemos colocado dónde aparece. El estudio radiográfico no es necesario para la lesión que estamos describiendo. Ahora, diagnósticos diferenciales. Un eritema multiforme, un carcinoma de células escamosas o una eritroplasia. Todas son posibilidades, unas más que otras, porque al final yo ando apuntando por ahí. Y me pide después un diagnóstico presuntivo. No les recuerdo esto a las clases de patología, cuando estábamos en una patología bucal 1 y 2, y nos pedían diagnósticos diferenciales, y nos decían diagnóstico presuntivo. Es precisamente porque las hojas de reporte piden eso. Su laboratorio, si usted no le da estos insumos, brother, ahí te mando esa muestra. Ajá, ¿y de dónde es? Adivina. Te lo dejo de investigación. Entonces le contesta el laboratorio, te dejo tu muestra. Sí, porque es que necesitamos darle insumos. Y si no le damos insumos, no vamos a poder tener un buen diagnóstico. Es como cuando pensamos que la radiografía nos va a decir a nosotros el diagnóstico, cuando es una ayuda complementaria. Y todo lo demás se construye alrededor de todas estas pequeñas partes que son el diagnóstico. Ya después, esto es importante, resultado de ayuda diagnóstica. Cuando tenemos una lesión y no sabemos qué cosa es, hay una cosa que sí quiero saber. ¿Hay una proliferación activa de células ahí o no? ¿O las células que están presentes ahí tienen comportamientos displásicos como cuáles? Como condensación de cromatina. Y la condensación de cromatina es típico de procesos displásicos. Y los displásicos están a un paso, como nosotros a un paso de la estatua de la madre, estamos a un paso de convertirnos en una lesión maligna. Entonces, eso nos ayuda mucho para descartar. A veces yo he tenido casos que pienso, eso, digo yo, pues, sin decírselo al paciente, porque hasta que tenemos toda la información le decimos al paciente, porque los podemos sobrepreocupar. Eso va a ser un papiloma escamoso, fijo, y pongo en mi reporte, papiloma escamoso. Pero resulta ser un xantoma. No se encontraron abundantes coilocitos en la muestra. Entonces, un xantoma verrugiforme se puede confundir perfectamente con una lesión de papiloma. Entonces, a veces uno, ciertamente por la experiencia, puede que le atine, otras veces no. Pero no tiene nada de malo. El hecho es de que yo siempre tengo mi backup plan para poder determinar si mi diagnóstico fue el más acertado. Y pues esperamos el diagnóstico final, que lo vamos a tener cuando ya tengamos el estudio patológico, el tratamiento y seguimiento que debemos de darle y el control que se le debe dar a estas lesiones. Y ya pues lo de la firma del profesional, el sello y los datos correspondientes. Yo pues llevo hablando de estos temas ya bastante tiempo. Esta es la parte que a mí casi no me gusta conversar o comunicar, porque me parece que no es lo más importante. Pero la gente es bien curiosa y pregunta, sí, pero ¿cuánto voy a ganar por hacer eso? Ok, les comento. En Managua, el hacer una biopsia, que es desde recibir al paciente, evaluarlo, tomar la muestra, enviarlo al laboratorio, tener los estudios histopatológicos, son 3 citas. Una primera cita de evaluación, vamos a ver, conocemos de la historia del caso, vemos la lesión, hacemos las pruebas que podemos hacer ahí, vemos su condición sistémica, si hay que hacer interconsulta con el internista se manda, si no se mandan exámenes de gabinete correspondientes como biometría hemática completa, si es un paciente con antecedentes de diabetes o tiene familiares o vemos propensión ahí dentro de sus antecedentes familiares, mandamos una prueba de glicemia, si es diabético, hemoglobina glicosilada y así sucesivamente según fuera el caso. Esa es la primera cita.
La segunda cita, el paciente ya viene con sus exámenes, ya le damos el ok, ya está listo, ya está preparado para que nosotros hagamos la biopsia. Hacemos nuestra biopsia, enviamos al laboratorio, el laboratorio se tarda una semana, a veces un poquito más por lo complejo y el tipo de muestra o el tipo de exámenes que queremos que le hagan. Y luego de esa semana, en la mayoría de los casos, están los resultados. La tercera cita es para presentarle los resultados, decirle cuál es el diagnóstico y obviamente cuál es el tratamiento. ¿Cuánto cobrarían por eso? Nadie los va a juzgar, tranquilo. ¿Algún valiente que me diga? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale saber que si la bolita que tengo en la lengua es algo bueno o algo malo? ¿Cuánto vale saber si por mi hábito de prácticas sexuales poco ortodoxas quizás lo tengo ahí? ¿Cuánto vale saber si eso no lo tenía y a partir de que me casé lo tengo? ¿Cuánto vale saber si por aquella vez que me encontré con aquel muchacho me pasó esto? ¿Cuánto cuesta saber eso? O mejor no me doy cuenta, o mejor me lo callo. Les doy el dato. La biopsia de menos de 3 milímetros o de 3 milímetros, $300. La gente lo paga. Hablo de Managua. Yo sé, yo soy de León. Yo sé lo que es graduarse y tener una clínica y que no llegue nadie. Yo sé lo que es que llegue una señora del mercado y que me diga, les estoy hablando del año 2009 más o menos, que llegue una señora del mercado y me diga, porque ve que hay un rótulo de clínica dental, y me lleve una prótesis fracturada, blanco el acrílico, ya se imaginarán que seguramente el mes pasado se lo acaban de colocar, y me diga, ¿cuánto me cobras? Porque obviamente pues ahí tenía, ¿qué? Tal vez 24 años. ¿Cuánto me cobras por repararme la prótesis? Y ahí dije, las clases del doctor López al fin van a dar resultados, dije yo. Porque a mí me enseñaron a reparar prótesis. Hoy en día no lo enseñan. ¿Cuál? Los muchachos que están viendo prótesis total, les pregunto, ¿le enseñan a reparar prótesis? Reparar prótesis. Se hace una nueva. Sí. Y le digo a la señora, yo pensándola, en el 2009, 2008, 2009, pensándola, doctora, señora, sí en Córdoba. No, vos estás como loco y se fue. O sea, yo sé lo que es eso. Yo sé. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ver? O sea, yo creo que la salud de la gente tiene un precio y nosotros, de alguna manera, tenemos que visibilizar el valor que tiene la salud. Y es bonito tener dientes que se vean bien, de color adecuado. Pero también es bueno que lo que tenga en la boca no me lleve a la muerte en el futuro, que me vaya a complicar la vida en el futuro o que me vaya a mutilar una parte del cuerpo. Entonces es importante que nosotros también le demos el lugar. No sé si ustedes cobran la consulta. En León, hasta donde yo recuerdo, la gente está muy mal acostumbrada. Si no me hizo nada. No, o sea, tenemos, como dice el doctor, irlos educando, o sea, es tiempo. Si una consulta médica cuesta, pues más la de nosotros que necesitamos un equipo básico estéril, necesitamos el sillón, climatización, o sea, todo lo que he aprendido, o sea, tenemos que educar, como dice el doctor, a los pacientes para que le den valor a eso. Pero si nosotros no le damos valor, entonces los pacientes no le van a dar valor tampoco porque simplemente no están viendo algo que está presente en esa zona. Ok, vamos con los dos, el grupo de los dos. Fíjense que tenemos ahí una lesión también en la lengua, pero fíjense que no son iguales. Así que bueno, vamos a empezar llenando nuestra hoja de reporte. Fíjense las características de la lesión. Podríamos decir ahí un tono un poco quizás marrón, blanco amarillento. ¿Se ve más plano o más elevado? ¿Se ve como una úlcera? No se ve como una úlcera.
Ok, entonces vamos a ver. En cuanto a la consistencia, pues tendríamos que palparlo. El color ya más o menos me lo dijeron. La ubicación, lengua. ¿Por qué me importan tanto las lesiones de lengua? ¿Por qué me tienen que importar mucho las lesiones de lengua? ¿A alguno de ustedes le ha tocado un paciente que tenga poco higiene en la lengua, en la cara dorsal? De casualidad. Y debajo de esa lengua blanca puede haber una hiperkeratosis, puede haber una leucoplasia. Y nosotros de repente vemos esa lengua y decimos, ay, qué cochina este paciente. No, y es como, de repente hay algo ahí. ¿Qué nos ayuda? El palpar. El palpar minuciosamente, bilateralmente la lengua para ver si hay algo ahí y sentir la base de la lengua. Y sobre todo, mucho ayuda algo que no hacemos en la evaluación extraoral. Algo que no hacemos en la evaluación extraoral. Y es de cajón. De cajón. ¿Qué tenemos que hacer en la evaluación extraoral? Palpación de ganglios. Ayuda mucho, sobre todo la parte de los cervicales superficiales y profundos. A veces, mi protocolo cuando hago la palpación de ganglio, siempre le voy haciendo una mini clase de anatomía al paciente. Y le voy diciendo, ahorita voy pasando por tales ganglios, ahorita voy pasando por tal otro, porque si vengo y le toco y de repente la señora va a decir, ¿y a qué hora sale? No, y tal vez una señora de 70 años, no señora, yo me quedo aquí. Entonces uno tiene que irles indicando para que los pacientes se sientan seguros, ¿no? Y hacerlo bidigital. Es fundamental, por ejemplo, para la clasificación TNM de cáncer oral, es muy importante tener el valor N, que habla acerca de la cantidad, tamaño y disposición de nódulos linfáticos. Así que acostúmbrense a palpar a sus pacientes a nivel cervical. Ok, entonces vamos a ir llenando los datos. Es una lesión ulcerativa. Bueno, aquí era elevada. Ok, vamos a ver si hay un error. Firme, la consistencia, pigmentada. Estamos en lengua. El tamaño, mayor de 3 centímetros. Rugosa. Sólido, no me gusta. No me gusta que sea sólido. Y después tenemos depresiva en el centro seguramente. Ah, es que por eso es úlcera. Miren, aquí hay una depresión. Tiene unos bordes elevados y una depresión hacia el centro. Después tenemos una lesión única porque no tenemos otro tipo de lesiones. Vamos a ver la sintomatología. Mal aliento e incomodidad a hablar y comer. Mal aliento se entiende porque si es una úlcera, quedan restos de alimentos debajo de ella y eso le produce esa incomodidad. Que haya incomodidad al hablar y comer, puede que haya dolor en el fondo. Las úlceras son bien interesantes. Hay unas úlceras que me dan miedo y unas úlceras que no me dan tanto miedo. Por ejemplo, ¿qué úlceras me dan miedo? Una úlcera que tenga más de 2 semanas de estar ahí. Señora, ¿y esa llaguita que tenía cuál? La que tiene ahí en la lengua, en el borde lateral, a la par de esos 3 restos radiculares que tiene. ¡Ah! Y si la señora ahí como medio se toca con el dedo. Uy, hace rato. Sí, pero ¿hace rato cuánto? Del 2018 a la fecha, ¿cuánto es? Ah, la doña, bastante tiempo. Sí, pero como no me duele ni nada. Señora, no me gusta una úlcera crónica, traumática, porque una úlcera traumática crónica puede ocultarme 3 finales, y no son como los finales de Marimar o María la del Barrio, felices y todo el mundo alegre, sino que podemos encontrar un tejido de granulación, ojalá, Dios quiere, la Virgen Santísima, podemos encontrar algún tipo de alteración necrótica, bueno, la podemos remover, todavía no hay algún comportamiento muy desequilibrado, o podríamos tener el último que no nos gusta, que es el displásico. Pero con solo ver el fondo de la úlcera, yo no lo sé. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo una úlcera traumática crónica? Ah, mire, ¿con qué me la curo? ¿Y si me extraigo los restos?
Sí, que por supuesto, los restos se los tiene que extraer. Pero si se extraen los restos, ¿qué va a pasar con la úlcera traumática? ¿Qué va a pasar? Me va a pasar lo mismo que a mí con la señora de la prótesis total. Rompió mi corazón. O sea, no lo puedo recuperar. O sea, si yo tengo unos restos radiculares, hacemos la extracción, tengo el borde lateral de la lengua con una úlcera, yo extraigo la causa de la úlcera originalmente, ¿y qué va a pasar con la úlcera? Va a seguir ahí. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Removerla. Pero como les dije, en una úlcera traumática puedo encontrar 3 tipos de fondo. ¿Qué tengo que hacer con esa úlcera? Mandarle a hacer el estudio histopatológico para saber. Porque si me da a mí tejido necrótico, ¿qué digo yo? Tranquilo, ya lo removimos. Ahí sí, en el postoperatorio utilizamos ácido hialurónico de King al 1%. Y los cuidados locales, el antiinflamatorio, analgésico postoperatorio, y esperamos que cicatrice. Y al cabo de unas 2 semanas va a cicatrizar. Listo, fin del problema. Pero si tenemos ahí un tejido displásico, ojo, ¿qué es lo que le tenemos que decir a doña Eulalia? Bueno, doña Eulalia, nos salió displasia moderada. ¿Qué significa eso? Ya como que se quería como medio poner fea la cosa. ¿Qué le recomiendo? Véngase en unos 3-6 meses a la consulta para evaluarla. Si en 3-6 meses la lengua vemos que ya el defecto quirúrgico todavía, porque tal vez era algo significativo, nos queda, pero está completamente cicatrizado y esos bordes están blandos y elásticos, no se preocupe, doña Eulalia, todo va muy bien. Pero si al cabo de esos 3 meses o 6 meses yo veo que donde estaba la úlcera aparece otra úlcera pequeña o una elevación ahí, entonces ahí me preocupo. Entonces hay que darle seguimiento. No acaba el tratamiento con simplemente hacer la excisión quirúrgica y hacer la biopsia y entregar los resultados. Hay que darle seguimiento. Yo me imagino que cuando ustedes hacen carillas de resina, le dicen a sus pacientes que hay que darle mantenimiento. Y tienen que regresar cada cuánto para pulírsela. Y se les aparece a los 3 años. Es que se me puso fea. Es que no veniste a tus controles. Simple. Entonces tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? De concientizar al paciente y nosotros también estar conscientes de eso. Aquí tenemos tiempo de evolución, 2,5 años aproximadamente. No me gusta. Una úlcera con esas características de evolución no me gusta para nada. Otros pacientes se aplica ácido hialurónico por 6 semanas. ¿Y por qué no le funcionó el ácido hialurónico? Si yo compré del tubo grande, en gel, ¿por qué no le funciona el ácido hialurónico? Porque debajo de esa úlcera probablemente no hay un tejido que esté o pueda cicatrizarse, o porque hay células displásicas, o porque hay un tejido necrótico. Pues en un buen caso habría un tejido necrótico. Y bueno, terminamos de describir, y aquí venimos a la parte interesante. Úlcera por tuberculosis, sífilis primaria, úlcera traumática crónica y carcinoma oral de células escamosas. ¿Ustedes saben quién viene a presentarse en el Estadio Nacional de Béisbol en noviembre? Cantautor famoso. Los doctores más jóvenes yo creo que sabrán de quién les hablo. ¿Quién viene? Vienen varios artistas. Pero eso es como de los muchachos del 2005 en adelante, creo que lo conocen bien. ¿Quién viene? Ay, por allá creo que lo escuché. Aventura. ¿Qué canción famosa tiene ese grupo? Díganme 3 canciones, porque creo que en esas 3 canciones está lo que les quiero explicar. Grandes éxitos de Romeo con Aventura. Infiel. Ok, pero no es el que ando buscando, no es el éxito que ando buscando. Doctora, solo en esa se acordó, doctora, qué barbaridad. ¿Quién le hizo tanto daño? Solo por un beso, así se llama eso. Bueno, pero no es la que estoy buscando, doctora. Sí la reconozco. Obsesión, sí, también, pero no es la que estoy buscando.
éxito. O sea, yo me imagino que ponen esa canción en la disco y la gente se pone a tararearla y todo. De repente alguien comienza a llamar a la ex por eso, ya bien tomado, comienza a llamar a la ex porque escucha esa canción y le reclama. No creo que por un beso le reclame a la ex, doctora. Hay otra canción. No son fanáticos ustedes de aventura, ya miren. Si les digo, van a decir esa, ¿no? ¿Han escuchado de mera casualidad Imitadora? Al fin alguien dijo que sí. Gracias, doctora, le agradezco. La gran imitadora de lesiones orales en la cavidad oral es la sífilis, como bien dijo el doctor. Así que cuando tengan una úlcera crónica, no se olviden de la canción de aventura. La sífilis. Sífilis primaria porque se produce como una úlcera, el famoso chancro sifilítico, y bien podríamos tener ese caso. Fíjense que en Colombia es bien común las ulceraciones por sífilis, bien común. Y los pacientes VIH también son bastante comunes. Y entonces esos pacientes tienden a exacerbar muchas infecciones de este tipo. Ok, entonces aquí podemos poner nosotros un diagnóstico: carcinoma oral de células escamosas. Si se fijan, este es el diagnóstico más grave que ponemos dentro de la lista. Y esto tiene una explicación. Esto tiene una explicación. Nosotros ponemos ese diagnóstico así de grave para que cuando estén haciendo el procesamiento de la lámina, el técnico del reporte o la doctora, el que esté de turno en el laboratorio, a la hora de examinar el corte, busque las células displásicas, las células alteradas, busque rupturas de membrana basal, o sea, busque todas las características que nos puedan indicar eso. Y si al final, como él está alertado de que estamos ante la presencia de un carcinoma, poder encontrar o no ese tipo de cambio. Y si yo me equivoco, qué bueno que me equivoqué. Porque al final le voy a dar buenas noticias a la paciente o al paciente. No, el problema es que llegue con el esposo y a ellos dos le tenga que entregar los resultados. Y le tenga que decir, mire, no se preocupe, no es cáncer, pero es... Esas explicaciones que va a tener que dar esa señora va a ser complicado. Pero yo, ya, hasta aquí nomás llega mi trabajo, ¿no? La espero dentro de 6 meses. A ver si sobrevive, ¿no? Ok, por la gran tratada que le va a pagar el esposo. No, para eso es lo que me refería, ¿no? Hay que darle un tratamiento en ese caso. Hay que ver cuáles... A veces las pruebas diagnósticas nos dan dudosos. Cuando veo unas áreas que son, tal vez froté mucho con el azul de toluidina y me quedan unas áreas erosionadas y eso indicaba inflamación y ahí podría ser de que no sea realmente un resultado positivo, ponemos ahí dudoso, no lo tengo claro. Y pues lo que sería nuestra rúbrica. ¿Claro con este caso? Lo importante de las úlceras. Ok. Y vamos con el último, con el caso número 3. Miren ahí. Vamos a ir anotando los casos del número 3. ¿Cuáles son las características que han resaltado ahí? Los pacientes hoy en día, cuando de alguna forma Google nos ayuda un poquito en esto, porque paciente que se busca lesiones le sale algo feo, ¿no? Y una forma de que llegue a la consulta. Y así me tocó un paciente, no me van a creer esta historia, pero este paciente, lo atendí este año, era un paciente que tenía una elevación en esa zona y yo le digo, cuénteme, ¿cómo fue la evolución de esta lesión? Es que a mí me había aparecido primero como una ampollita y a mí me incomodaba y yo me lo corté con un cúter. Y yo le digo, ¿y cómo? Es que lo que pasa es que me habían extraído la tercera y me había sobrado un poquito de ácido hialurónico. Entonces yo me lo corté, con un pañuelo me apreté un buen rato y luego me puse ácido hialurónico. ¿Y qué pasó? La lesión regresó. ¿Por qué? Porque para poder hacer la biopsia, pues tenemos que tener, lógicamente, pues unas técnicas. Así como planificamos los casos, así también se planifican las biopsias.
Miren, por ejemplo, acá, esto lo describimos como una lesión única o una lesión múltiple. Una lesión múltiple. ¿Y esa? Una lesión ¿cómo? Única. ¿Y cómo dirían que es ese relieve? Es elevado, ¿no? Tiene bordes irregulares. ¿Cuál es la prueba básica que van a hacer ante una lesión de este tipo? Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra gasita limpia y seca y frotarlo. Y si se desprende, ¿ante qué probablemente estemos? Una candidiasis pseudomembranosa. Un dato con esto. La candidiasis pseudomembranosa no es como el amor de mamá. O sea, que solo hay uno, ¿no? La candidiasis hay diferentes tipos y hay diferentes manifestaciones. Hay candidiasis que pueden ser rojas, como la candidiasis atrófica, y hay candidiasis que pueden tener un aspecto un poco más rosado cuando son crónicas. Entonces hay que también tomar en cuenta, siempre que tengamos una lesión sospechosa de candidiasis, dos cosas: revisar el paladar del paciente, y lo segundo es valorar la condición sistémica del paciente. Porque ¿a quiénes le da candidiasis? Pacientes que tienen alguna condición inmunológica. Entonces hay que ver cuál es la condición de base, ¿no? Eso puede ser simplemente el iceberg del problema, de la situación en cuestión. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que ustedes le dan, por ejemplo, a la candidiasis? El clásico uso de la solución o suspensión de nistatina. Pero hay otras formas de tratar la candidiasis, y es a través de los probióticos, porque ya hay ciertos reportes de resistencia. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los principios de toma de biopsia. Como yo les dije, para poder hacer una biopsia hay que hacer una planificación del caso primero. O sea, yo escucho de guía quirúrgica para implantes, está bien. Así la guía para hacer las gingivectomías. O sea, hay un proceso de planificación que uno hace siempre. Lo que pasa es que ahora pues se le da un poco más de relevancia a estos procesos. Entonces, ¿se acuerdan de este caso, verdad? Habíamos dicho que sospechábamos de una eritroplasia y vamos a hacer la biopsia. Entonces, vamos a utilizar nuestra prueba diagnóstica con el oral checker. Y antes de presentar el caso, aquí creo que es un video, a ver si se lo puedo reproducir. Pues no, parece que no se puede. Voy a mostrar este caso. Este caso lo vi en el año 2021. Este fue un caso que me refirió el doctor Helder Torres, es endodoncista de Managua. Y entonces, bueno, fíjense bien, tenemos una lesión en el borde lateral de la lengua. Es un paciente esquizofrénico, un paciente de 1,90 m, o sea, más alto que yo. Entonces estábamos un poco preocupados, ¿no? Que de repente el paciente se sintiera mal y no nos iba a ir tan bien. Pero bueno, gracias a Dios todo tranquilo. Entonces ubicamos la lesión y comenzamos a caracterizarlo. Una de las cosas pues es medir la lesión, la extensión de la lesión en sí. Otro, valorar el tipo de bordes, ¿no? Ya sabemos si son regulares o irregulares, ya el tipo de borde ya nos está dando pistas. Ya después el color, ¿no? Blanquecino. Algo blanquecino en el borde lateral de la lengua puede ser compatible con una leucoplasia, puede ser compatible con una hiperkeratosis, pero también puede ser un carcinoma. Vemos que hay zonas donde es rosa intenso, también, mezclado ahí en la lesión. Vemos que es una lesión influctuante, es resistente a la palpación. Y ahí tenemos otra red flag. Cuando encontramos en el borde lateral de la lengua algo que está durito, cuando debe ser blando elástico, no es buena señal. No es sensible. Y aquí tenemos las características: firme, no vaciable, influctuante, no sensible, blanco y con tonos de rosa intenso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuándo decido yo
que debo hacer una endodoncia en un canino. ¿Cuáles son como las pautas que sigo yo para decir, ve, este canino va para endodoncia? Denme pistas. Amador, por ahí miré a Amador, tal vez me pueda dar pistas. ¿Cuándo decido hacer una endodoncia en un canino? Dicen por ahí tengo una fístula, y si tengo una fístula, tal vez tengo una corona, tengo una restauración o tengo una caries. Caries, fístula, ok. ¿Qué otra cosa hago? En ese caso que me está diciendo la doctora, que hay una fístula ya. Podemos hacer pruebas de percusión, sí. Un examen complementario básico. ¿Y qué es lo que me voy a esperar en la radiografía? Una radiolucencia periapical. Entonces, usted hasta puede hacer una apuesta. Señora, mire, apostemos 200 Córdoba a que le sale una chimbombita negra alrededor de la raíz. ¿Sí? Y lo más seguro, tomamos la radiografía y tenemos la radiolucencia. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Tengo una fístula, tengo una caries amplia o tengo una restauración amplia, tengo una radiolucencia periapical, tengo todos los elementos para justificar hacer una endodoncia. Pero yo voy desde la apreciación clínica hasta los exámenes complementarios. Entonces, cuando yo tengo este tipo de lesión, tengo una lesión con las características blanquecinas, influctuantes, no sensible, firme. Es como cuando yo veo la fístula en ese canino. Es como cuando veo la caries o la restauración extensa o la corona desajustada en lo que sería mi paciente. Ahora voy a hacer el examen complementario, ¿no? Para saber si realmente ahí marca algo. Entonces, lo primero que hacemos con la prueba diagnóstica se le conoce como solución vital. Esto se ha utilizado desde 1980 y tanto. Es una prueba bastante antigua, pero que nos da buenos elementos si lo sabemos usar en los casos adecuados con un alto grado de sensibilidad. Hay otra prueba bastante buena cuando ya tenemos una lesión difusa, que es el uso del Lugol. Pero eso es cuando ya queremos nosotros saber la extensión, por ejemplo, de nuestro abordaje quirúrgico. Pero para una primera instancia, hacemos con la solución vital. Los pasos son los siguientes. Primero, vamos a utilizar ácido acético y lo vamos a frotar sobre el área de la lesión. Vamos a frotar ácido acético sobre la zona de la lesión. Pasa un minuto y nosotros frotamos en el centro de la lesión y los bordes. Porque a veces en los bordes me puede ya decir más o menos hasta dónde debería de extender mi biopsia. Luego de ese minuto, yo voy a aplicar el azul de toluidina y lo froto sobre la superficie. Igual lo hago por un minuto. Ahí se va a teñir de forma intensa. Y ya el último paso, frotamos nuevamente con ácido acético sobre las áreas de la lesión y vemos qué pasa. Aquí puedo tomarme un minuto más. ¿Cuál es el objetivo en este tercer paso con el ácido acético? Es poder remover toda la mancha que ha producido pues, el azul de toluidina sobre la zona. Y así quedó la lesión. Si ustedes se fijan, vamos a hacerle zoom. Habían unas áreas de epitelio ya delgado, zonas donde quedó teñido en ciertas zonas y zonas donde había un epitelio bastante delgado. Entonces, esas zonas nos indican áreas positivas y aquí zonas que aparentemente están normal. Entonces, ¿qué le decimos al paciente o a la persona que acompaña al paciente? Mire, usted tiene una lesión atípica, indurada, en el borde lateral de la lengua y usted hicimos una prueba y salió positivo. Y cuando el paciente me pregunta a los familiares, doctor, ¿y qué es lo que tengo? ¿Qué contesto? No sabemos todavía. ¿Qué dice la doctora Génesis Mayorga? Yo no creo en diagnósticos hasta que los veo al microscopio. Entonces, ahorita solo tenemos una sospecha fuerte, pero no tenemos un diagnóstico concluyente. Y por lo tanto yo no le voy a decir, señora, fíjese que esto es cáncer. Sí, señor, fíjese que esto es... Uy, fijito que es cáncer, fíjese. Así que aquí solo esperemos que nos dé la noticia. Mire, váyase preparando. Váyase preparando, yo creo... ¿Cuándo cumpleaños usted? ¿En diciembre? Va a estar como que dificilito.
Entonces, fíjense que parece chiste, pero desafortunadamente hay colegas que son así. Y hablo de algunos cirujanos maxilofaciales que de entrada ya le dicen eso al paciente. Y nuestra obligación es no sobrediagnosticar si no tenemos todos los datos, ¿no? Entonces es mejor decirle al paciente, es mejor decirle, no sé, esperemos. Ahorita lo que nos resta es esperar. Y vemos qué pasa, ¿no? En el estudio histopatológico, y ahí empezamos a diseñar un plan de tratamiento. Aquí creo que este era el video. Chale. Entonces aquí más o menos, estas son pruebas individuales para realizar lo que sería la prueba, y eso es el ácido acético, y ese ácido acético me sirve para la primera parte, ¿no? Que en este caso sería frotar, ¿no? Sobre la superficie. Yo les recomiendo que usen siempre hisopos de tallo de madera. No les recomiendo que usen, por ejemplo, su pinza de algodón, porque se cansa uno un poquito y a veces se le afloja, a menos de que tenga seguro la pinza. Y uno lo aplica sobre la zona que sospecha, ¿no? Que está afectada. Ese ácido, ustedes embeben pues lo que sería el hisopo y lo frotan en el área sospechosa por 1 minuto. Vamos a ver qué pasa después de ese minuto, colocando después lo que sería nuestro azul de toluidina. Yo les recomiendo que utilicen algo que en todo consultorio dental hay, que sirven cuando van a hacer una restauración de resina. ¿Qué no le puede faltar para su restauración de resina? Después de haber preparado, tienen aislado todo, ya el microaplicador. Utilicen un microaplicador para aprovechar más la solución vital. Pueden usar el hisopo, pues, pero van a gastar más de la cuenta. Yo les recomiendo mejor que utilicen un microaplicador sobre la superficie del líquido para que les rinda un poquito más. De entrada les digo, lo más rápido que se acaba es el ácido acético. Luego que nosotros ya hemos dispensado el azul de toluidina, frotamos sobre la superficie y ese nos va a marcar muy bien el área. También sirve antes de que nosotros hagamos el abordaje quirúrgico, nos sirve para más o menos establecer la extensión de la lesión. Y luego que hemos hecho la distensión del líquido sobre la lesión sospechosa, pues terminamos nosotros por hacer pues la aplicación final del ácido acético. ¿Cuál es nuestro objetivo con nuestro ácido acético al final? Pues tratar de remover toda la mancha. El objetivo es remover toda la mancha. Y si ustedes notan, como en el video se ve que se está desprendiendo la mancha, significa que están logrando remover del tejido pues el azul de toluidina. Ya lo ven saturado, ya utilizan otro hisopo y siguen, ¿no? Usen todo el líquido que ustedes requieran con el objetivo de quitar la marca, y el objetivo es precisamente que la marca se remueva. Si no se remueve, es positivo. Si se remueve completamente, es negativo. Si había algún proceso inflamatorio ahí que nosotros generamos una erupción ahí, nos puede quedar algo dudoso. Es una prueba completamente asintomática, no es dolorosa y es una prueba rápida, así como una radiografía. Entonces, bueno, vamos a ver en la parte del diseño de la incisión. Vamos a ver, ¿qué les parece si hacemos el diseño de la biopsia de esa manera? ¿Qué les parece? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Por qué no les gusta? Muy amplio. ¿Y qué tiene de malo, doctora, que sea muy amplio? Cuando usted va a un cumpleaños, doctora, y van a dar el pastel, ¿cómo le gusta su rebanada de pastel? Sinceramente. Pero la doctora tiene toda la razón. Esta es un abordaje muy amplio. Ahora, yo hago ese tipo de abordaje cuando yo ya sé a qué me estoy enfrentando. Pero en este momento yo sé qué es lo que tengo enfrente. No, tengo sospecha. Así que esto es muy amplio. Por lo tanto, no es el diseño que vamos a hacer inicialmente. Ahora, ¿qué les parece? Es más chiquito, doctora, porque usted dijo que esa era muy grande. Ok, le damos una rebanada más pequeña. ¿Qué les parece? ¿Nos vamos con esa?
¿Por qué no? ¿Por qué no, doctor Francisco? ¿Cómo me doy cuenta qué tanto ha habido de transición entre el tejido sano y el enfermo? Este tipo de diseño de biopsia no es el adecuado. ¿Y ese qué les parece? ¿Por qué no les gusta? Ya, primero me dijeron que es muy grande, después que es muy chiquito, ok, que no agarraba la parte sana, y ahora, ¿por qué no? ¿O sí? La doctora dice que lo aprueba. ¿Quién más aprueba este corte? Este diseño. Amador, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Le gusta o no le gusta? Es cuestión de gusto. Cuestión de gusto. O sea, a mí me preguntan, y aquí le puedo caer mal a mucha gente, a mí me preguntan que si me gusta cómo juega Messi, y les digo que no. Que me preguntan a mí que el Barcelona es el mejor equipo de todos los tiempos, digo que no. Porque claramente es el Real Madrid. Sí. Es cuestión de gusto. Puede ser que esté equivocado, pero es cuestión de gusto. Entonces, ¿lo acepta o no lo acepta? Beatriz, ¿qué dice? No. Sí, sí, que tal vez. Tal vez. Mire, usted le dice a un muchacho, mire, un muchacho se le declara. Y usted le dice, ¿quieres ser mi novia? Y usted le dice, tal vez. O sea, eso es muy injusto, Beatriz. O sea, sí, creo que voy a buscar una canción de aventura que hable de eso. Creo que hay una. Ok, es un tipo de corte que no lo recomendamos por el patrón de movimiento de la lengua y la cicatrización. Además de que tenemos una visión muy secada. Miren esa. Ok, ¿les gusta más o sea, esto está como, estamos tomando todo lo que ustedes dicen, ¿no? Que no sea muy grande, que agarre parte de tejido sano y parte de tejido enfermo. Pero miren, dicen que tampoco lo recomiendan. Y ahí entonces no queremos nada, entonces no le hagamos la biopsia. No le hagamos la biopsia. Miren, grande no, pequeño no, mediano no, a lo largo no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos lesiones extensas y nosotros podemos tener que la evolución, nosotros no sabemos cómo empezó esa lesión. No sabemos si esa lesión empezó más hacia el sector posterior o más hacia el sector anterior. No sabemos en qué zona está más afectado el tejido. Por lo tanto, una toma de diferentes segmentos de la área lesionada es mucho mejor. Es mucho mejor y luego que nosotros ya hacemos la toma de muestra, nosotros podemos usar pues nuestro querido ácido hialurónico de King. Ellos están patrocinando esta charla, pues. No me juzguen. Sí. Sí. Pues para alguien que no se había dado cuenta, pues. Por si acaso se le había pasado un poquito por alto. No, pero es muy buena opción. Ah, sí, claro, como te da la charla dice eso. No, pero sí. Entonces ese es un mejor diseño, porque es una lesión bastante grande. Ahora, el tipo de corte que nosotros vayamos a hacer. ¿Se acuerdan del paciente que les conté de que se cortó con un cúter la lesión? Y entonces él se pregunta, pero, ¿sabe qué, doctor? Fíjese que me dijo, mire, ¿y si me da la anestesia yo me lo corto? No me lo van a creer, pero ese paciente llegó a la clínica donde yo atiendo, que es por la rotonda del periodista, y después una doctora que yo no tenía el gusto, el placer, el privilegio de conocer, un día me llama. Mire, soy la doctora Guadalupe, fulana de tal. Ah, doctora, mucho gusto, que no sé qué, ¿en qué le puedo ayudar? Es que fíjese, quisiéramos que viera un casito, que no sé qué. Ah, ok, más o menos adelánteme, si tiene una fotito del caso, que no sé qué, para avanzar un poquito, para saber qué tengo que llevar en esa primera cita. Y me manda la foto. Y yo digo, este caso yo lo conozco. Entonces llegué donde la doctora, llegó el paciente. Doctor, nos volvemos a encontrar, lo mismo digo yo. Entonces no sé pues si era amigo de la doctora que le cobró, no sé, pues la verdad al final ahí le hicimos el abordaje. Pero ¿por qué al paciente le recurrió? Porque el paciente obviamente no sabe cuáles son las características de la lesión y no sabe la técnica quirúrgica. ¿Por qué reapareció? Porque él quizá se removió solo parte superficial. Y cuando una lesión recurre, no son buenas noticias. Si usted tiene un paciente, fíjese que quiero que me quite este pedacito de encía porque ya van 2 veces que me lo quitan y me sigue apareciendo. ¡Ay Dios! Y mire, ¿y por qué no se ha hecho la biopsia? ¿La qué?
La biopsia. No, si yo solo quiero que me lo quiten. Sí, pero mire, ahí uno viene en el proceso y le explica al paciente, ¿no? Para poder tener una referencia. Además, aquí, si había ruptura de la membrana basal y tomamos esta muestra, podemos dar un falso diagnóstico. Y pues, no hay carcinoma todavía. Pues si en el caso que estuviera rota la integridad de la membrana basal. Y obviamente esos segmentos de tejido deben de tomar parte del epitelio, el tejido enfermo, y también parte del tejido conectivo. Porque queremos ver qué células están en el tejido conectivo, queremos ver si células de esta lesión a nivel epitelial están presentes acá y la integridad de la membrana basal, así como en el tipo de infiltrado celular inflamatorio o de alguna célula inmunológica. Entonces es bien importante saber cómo hacemos nosotros nuestro corte. Fíjense, aquí era el principio que les decía, lesiones grandes, miren, tomamos de diferentes partes la lesión para ver cuáles son los cambios, ¿no? Evitando no dañar el músculo, ¿no? Porque ahí ya podemos tener alguna afectación en cuanto a la movilidad del paciente. Ahí estamos tomando el epitelio que supuestamente está sano, tejido conectivo, y vemos qué pasó con la membrana basal y la presencia de células del epitelio en el tejido conectivo. Cuando tenemos lesiones más pequeñas, ahí sí nosotros podemos hacer la remoción completa de la lesión a través de diferentes técnicas de sacabocado o técnicas con bisturí. Hay una cosa en este caso. ¿Qué le debemos de decir al paciente? Porque nosotros debemos de serle bien claro al paciente. Vamos a tomar una muestra, en este caso particular. Vamos a tomar estas muestras y después de estas muestras probablemente se tenga que hacer otra intervención quirúrgica, ¿cierto? ¿Cierto? Para remover toda la lesión. Puede que incluso lo derivemos al área maxilofacial o lo refiramos a un hospital, si acaso pues la condición del paciente no lo permite, para que pues terminen de hacer todo el abordaje, pero ya lleva un diagnóstico, ya avanzamos mucho en la atención de ese paciente. El paciente tiene que entender de que esto es parte del tratamiento, pero no es la solución 100%. Ahora, cuando tenemos lesiones como esta, donde las removemos, que pueden ser verrugas vulgares, pueden ser lesiones de papiloma, nosotros, porque son relativamente pequeñas, nosotros las extirpamos, vemos el estudio histopatológico y puede que no necesitemos otra intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que vamos a solicitarle al paciente? Posteriormente, seguimiento, ¿no? Vamos a darle seguimiento. Y así, por ejemplo, si tenemos alguna lesión de mucocele, también hay su técnica para no enuclear directamente y poder extirpar la glándula tributante. Este caso ¿cuál es el error más común que se comete a la hora de tratar los famosos mucoceles? ¿Perdón, doctor? Se rompe. Bueno, se puede romper en el proceso de hacer la biopsia, si de hecho es como, esto lo dice el doctor Ramiro González de Culiacán, de México, y es que los casos de mucoceles que usted ve, que está la cápsula, son los casos que salen como bien. Lo que usted no ve es cuando se rompe la cápsula o la pseudocápsula epitelial. Pero aunque se rompa, uno extirpa siempre, después de esa cápsula alrededor, o los remanentes de ellos, las glándulas tributantes. ¿Cuáles son errores? Por ejemplo, que a mí me ha tocado ver de pacientes que se tratan mucoceles, que vienen los pinchan, evacúan su contenido. No se preocupe, fíjese que hoy le resolvemos ese problema. Anestesia infiltrativa, agarran una aguja como que si van a hacer un PAF o alguna cosa así, perforan, sacan todo el líquido del mucocele y al labio ya se le siente más chiquito, ¿no? Listo, pase por caja. Y después regresa al paciente a las pocas semanas otra vez con ello, ¿no? Entonces, remover la cápsula y luego encontrar las glándulas tributantes, que son glándulas salivales menores en la mayoría de los casos. Así es como más o menos se debrida alrededor para dejar la cápsula libre y luego extirpar lo que serían las lesiones, las glándulas salivales accesorias. Y luego pues lo que sería nuestra sutura,
con técnica adecuada para ello, para lograr un buen anudación de la sutura, ¿no? Tratando de llegar hasta el tejido conectivo y no a nivel epitelial, porque si nuestra sutura es muy superficial, se va a romper. Se va a romper y el paciente va a llegar, va a decir de que pues, está sangrando precisamente por ello. Y ya en el proceso postoperatorio, pues mandamos nuestros controles locales y también mandamos un analgésico antiinflamatorio. ¿Qué analgésico antiinflamatorio? Que no sea ibuprofeno, que no sea ketoprofeno, mandarían para el postoperatorio de este caso. Ni diclofenac, ni Enantium, ni Enantium Plus. ¿Perdón? Pero perdemos el efecto antiinflamatorio. Derivados del ácido propiónico no. Hay unos fármacos más potentes, más efectivos, no son nada caros, que son muy buenos para el manejo de este tipo de casos. Postoperatorio. ¿Qué me dicen? Que no sean naproxeno, flurbiprofeno, ibuprofeno, diclofenac, Enantium en todas sus presentaciones. Meloxicam. Bárbaro. El meloxicam es una muy buena alternativa para el manejo postoperatorio de procesos inflamatorios agudos. Si usted hace una gingiviectomía, manden el postoperatorio, aparte de su control local, mande también lo que sería su meloxicam. Es un fármaco potente, menos de 15 miligramos, y van a ver que el paciente responde muy bien al tratamiento. Ese cuidado postoperatorio es una muy buena alternativa para salir de lo clásico, porque los pacientes de nosotros ya están quizás aburridos del ibuprofeno, incluso ya son tolerantes a esos fármacos. Y tal vez la cuestión económica del Enantium pues puede ser un poco más costoso, además de que no es la mejor opción para el manejo antiinflamatorio. Y eso que Menarini me llama a dar charlas, le cuento. Yo en la charla les digo que se enojen, pues ahí pasan como 6 meses y no me hablan, pero no importa. Así más o menos para debridar los bordes de la lesión. Y bueno, luego que nosotros tomamos la muestra, tenemos que saber cómo la manipulamos. ¿Y qué solución me recomiendan? Voy a darle 3 opciones. Solución salina, opción A. Formalina, opción B. Y alcohol, opción C. ¿Con cuál se animan? Formalina, dice aquí el doctor. Alcohol, dice aquí la doctora. Solución salina, ¿quién? A ver, para que haya diversidad, ¿no? Para que digan que haya democracia. Ajá, doctora, allá atrás, Beatriz. Solución salina, ok. Ahí después vamos a platicar. Sí, después no se queje de la nota. Ok. La formalina es el medio de conservación. Pero ojo, porque no es lo mismo que yo envíe a muestra un tumor de unos 15 centímetros que tomé del abdomen, que yo tome una muestra de 1 centímetro, de 5 milímetros de los tejidos intraorales. Así que, ¿cómo gradúo, cómo compro la formalina? ¿De cuánto es la formalina que compro? Se los pregunto de otra manera. Esta sí, fijo, me la van a contestar rápido. Habrá gente que me diga que no usa este sistema. Quien no sepa de este sistema, pues ahí me disculpan la humildad, pero ando buscando alcohol para mi mechero. Y en esta farmacia de acá tienen al 70%. ¿Lo compro o no lo compro? Ah, ve que se fijaron que sí, contestaron rápido. Significa que todos ustedes usaron mechero. Habrá gente ahora que, no, yo solo utilizo el cerador eléctrico. Y a los 3 meses se le funde. Cómprese un mechero. Y esta lámpara de Aladino me dice. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así estamos. La formalina, si van a utilizarla, ya venden preparados como el BioWard, pero ahí lo importante es ese numerito, que tiene que ser al 10%. Tiene que ser formalina al 10%. Entonces, ¿y dónde encuentro la formalina al 10%? Bueno,
la va a tener que preparar usted. Si no quiere comprar su BioGuard, a ver, ¿quién compra hipoclorito en el depósito? Sinceramente. Por algo se ríen, por algo se ríen. Y ahora tenemos la nueva presentación de hipoclorito de Ivoclar, qué sé yo. Nadie lo compra. Pero todo el mundo usa hipoclorito. Sí, entonces si ustedes ya saben lo del hipoclorito, les cuento. Van a la farmacia, compran agua destilada, compran su formalina al 40% y lo mezclan en proporciones 3:1. 3 de agua destilada, 1 de formalina, y ahí tienen su formalina al 10%. Y con eso ustedes ya pueden hacer ahí el depósito de la muestra. Entonces, ya colocado su muestra en la solución al 10%, ustedes llenan su hoja de reporte y ahora pues solo esperamos los resultados, ¿no? Entonces quiero finalizar esta charla con este caso. Este caso fue de este año. Esto lo vimos en la Clínica Dental Aureo. Y quiero que me digan, yo veo aquí odontólogos con mucha experiencia y trayectoria, quiero que me digan cuántos años tiene esa paciente. Más o menos, pues, un aprox. Es que miren, por eso es que... ¿Quién dijo 15 años? Que usted, por eso es odontóloga, doctora. Que miren qué precisión quirúrgica y forense. Tremenda la doctora, bárbara, brutal. Era una pacientita de 15 años, y esta pacientita de 15 años llega con el papá y la mamá a la consulta. Es que fíjese que estamos siguiendo con la doctora tal, su tratamiento de ortodoncia, y la doctora se fijó en que tenía este abultamiento acá. Y entonces, doctor, nosotros lo que venimos aquí es a que usted nos aclare si es papiloma. Porque esta muchachita anda de novio con un fulano y ahí se desahogó el papá. Ya. Y imagínense la escena. Papá, mamá, la muchacha. ¿Quién tendría más pena? Opción A, la muchacha. Opción B, yo. Respuesta correcta, yo. Respuesta correcta, yo. Y entonces, no, papá, si yo ya te dije que no sé cuánto. Entonces, mire, tranquilo. Eso puede ser muchas cosas. No puedo asegurarlo. Entonces hablamos todo el protocolo para hacerle la biopsia y lo demás. Y entonces el señor ahí, pues bueno, pues vamos a hacer la biopsia y cuidadito le sale papiloma, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo le digo, mire señor, tranquilo. Usted tal vez tiene una idea de las lesiones de papiloma, no todas tienen una relación sexual o una incidencia con actos sexuales, así que si le aparece papiloma, pues no tiene por qué juzgarla y no tiene que ver necesariamente con el novio. Y entonces el novio después en la salida de la clínica me hace así, ¿verdad? Con el puñito, ¿no? Sí, para. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer el abordaje. Fíjense ese aspecto típico en coliflor. Hacemos la excisión completa de la lesión. Tenemos ahí la muestra de la lesión y aquí les voy a regalar un tip. Imagínese que usted le pide a su paciente que se haga una ortopantografía. Para los amigos, la panorámica. Y el paciente le lleva una radiografía panorámica, efectivamente. Y usted dice, esta radiografía me late que no es tuya. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso? ¿Cómo ustedes, viendo la radiografía, teniendo al paciente ahí, pueden como que comenzar a sospechar? Sí, por ejemplo, sale que le faltan 3 dientes y los 3 dientes esos están ahí, ¿no? Entonces, con los estudios histopatológicos pasa, como también puede pasar en cualquier otro lugar. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes van por un caso al laboratorio y le entregan el caso de alguien más porque se parecía un montón. Y después cuando lo van a colocar, se dan cuenta que no era el suyo, pues. Eso le ha pasado a mi papá. Ya mi papá es odontólogo. Y yo me acuerdo esa anécdota cuando yo tenía más o menos como 15 años, del famoso puente 3 unidades inferior que no terminaba de calzar porque no era ese paciente. Pues en ese momento, en ese tiempo, tal vez los técnicos eran muy empíricos, tal vez no llevaban un sistema de codificación de los modelos muy bien y demás, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno hace la biopsia,
Uno tiene una relación de cómo es el corte para tratar de ver esas formas que le da a la hora del estudio histopatológico. Entonces, fíjense esa forma que tiene y fíjense que aquí quedó un pequeño pedúnculo. ¿Se fijan? Ahí, en esa zona de ahí. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí voy a hacerle, hay un pedúnculo, que es precisamente ese pequeño exceso de tejido que nosotros tenemos a la hora de tomar nuestra muestra. Ese es un tip importante para poder corroborar que realmente la imagen que me estén dando pues obedece al corte histológico que me están presentando. Eso uno se pone de acuerdo con el laboratorio a la hora de los tipos de magnificaciones que uno le pide a la hora del reporte para poder ver eso y corroborar si al final las características que vemos en la zona corresponden a lo que está detallado acá. Y miren qué fue lo que encontramos. Papiloma escamoso. Entonces tuve que darle una charla al papá de papiloma escamoso. Sí, fue un héroe sin capas para el novio esa vez de la muchacha, ¿no? Aunque no digo que tenga algo que ver, pues porque puede que no nada tenga que ver, ¿no? Pero son cosas a las que uno se termina enfrentando en la consulta. Entonces ahí ven el pedúnculo que está y la parte de las interdigitaciones que se ve en esta parte papilar. Entonces ese tipo de comunicación con el laboratorio es importante para poder tener pruebas confiables, ¿no? Y al final no entregarle un diagnóstico que no es. Yo, como les digo a muchos colegas, yo no creo en diagnósticos donde no me muestren imágenes histopatológicas. Y alguien por allá dice que puede tener razón, en parte. ¿Y para qué le voy a poner imágenes si ni le entienden? ¿Cómo podemos contestar a ese tipo de argumentos? Bueno, si no le consulto, le pregunto al doctor Quintana, doctor, mire, hágame un favor, lo invito a un café por lo menos. Allí en la casa del café. Doctor, ¿qué café le gusta? Ah, pues invítelo a almorzar mejor. Sí, almuerzo, no, un cafecito, un café así expreso americano, no, tampoco un frappé por lo menos, ¿no? Entonces, doctor, una consultita, aquí tengo este caso, mire, ¿me podría analizar este examen que me enviaron? A ver qué dice usted. Si el doctor le dice, ve, fíjate que yo tal cosa, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Tampoco se pasen y manden, doctor, hágame un resumen de aquí, que no sé qué. No, ¿verdad? Mejor invítenlo a la clínica o traten el caso en conjunto, ¿no? Así aprenden, así para nosotros, cada vez que nosotros tenemos un caso es bien bonito, ¿no? Porque bien bonito en el sentido de que nos sirve como para poder enseñar la importancia de ver estos casos y sensibilizar más a la población sobre estas lesiones orales. Yo les dejo con una pregunta y es, si todos hacemos lo mismo, ¿cómo nos vamos a diferenciar de los demás? Tenemos que aprender a valorar a un paciente integralmente viéndolo desde las diferentes ópticas y perspectivas, ¿no? No solo de lo clásico que hemos estado acostumbrados o seguir con una odontología muy horizontal. Vertical en este caso, perdón. Aparte, pues aprovecho para invitarlos al diplomado de medicina oral que estamos desarrollando en la Universidad Católica. Es un diplomado por encuentros. Los fines de semana, viernes y sábado, es 100% presencial. Ahí nos apoya el doctor Quintana también como parte del staff de los docentes que estamos ahí. Ahí en el código QR ustedes pueden acceder pues, a la información. Incluso ustedes ponen en Google el diplomado de medicina oral de UNICA y ahí van a poder tener la información sobre pues, el objetivo desde el diagnóstico precoz de las lesiones, la obtención de la biopsia y la interpretación histopatológica. Y pues las clínicas son bastante modernas, de primer nivel. Ahí el doctor Alonso les puede decir qué tales son las instalaciones de la Universidad Católica. Por allá me lo encuentro. Y bueno, ahí están más o menos los requisitos para poder ingresar al diplomado. Es un diplomado bastante personalizado porque no son más de 12 participantes por ciclo. Ya tenemos a la cohorte, ya tenemos 2 cohortes de este diplomado. Esperamos de que en este año abrir la tercera cohorte.
Y bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda, si me quieren seguir en las redes sociales, pues ahí tienen mi número. Si tienen consultas o dudas de un caso, con mucho gusto, ahí pues me pueden escribir. A mí pues difícilmente me van a invitar a un café, a la Casa del Café, porque estoy en Managua, pero hay delivery. Hay delivery, entonces, y ahí yo también le mando los datos, ¿no? Perfectamente. También tengo un podcast en Spotify sobre lesiones orales. Y bueno, sin más, quiero agradecerles por su participación. Quizás solo me regalan una fotito final, agradeciendo a Menarini también por el espacio. Y espero de que este tiempo... Perdón, King. Perdón. Lo bueno es que no estábamos transmitiendo en vivo. Sorry. Perdón. Aquí por el espacio, es que estuve hablando del ketoprofeno y eso, ¿se fijan? Ya me siento como este presentador que estaba hablando de Hellmann's y McCormick y todo igual. Me acaba de pasar tremendo. Anécdota tremenda. Y bueno, tal vez solo me regalan una foto para el final, agradeciéndole que hayan invertido este tiempo. Espero que alguna cosita de la que se les haya dicho les haya sido de provecho, y tal vez en otro momento podemos hacer un taller, porque aquí son mucha gente, para que podamos hacer algunas pruebas de biopsia en lenguas artificiales para poder hacer la práctica. Solo ahí les pido el espacio para la fotito. Si ya no me vuelve a invitar, King, ya sabe por qué fue. Voy a tomar de los dos lados. Ahora voy a dejar. Muchas gracias. Sí, claro. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Espero que les haya gustado mucho la conferencia de parte del laboratorio King. Hasta en las mejores familias pasa, doctora. No, pues agradecerles el tiempo. Realmente el laboratorio